Muy buenas noches a todos. Les damos un saludo y pues que todos sean bienvenidos a este programa, a este estudio que, bueno, en esta ocasión hemos titulado a esta reflexión, Divide y vencerás. Es una frase que yo creo que alguna vez hemos escuchado en nuestra vida, o la hemos dicho: divide y vencerás. Ahorita vamos a analizar un poquito a qué se refiere esta frase. ¿Ok? Nuestra cita en Génesis 2:18, acabamos de leer, dice el texto: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eh, nosotros, los seres humanos, nos dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas, somos seres sociales. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Eh, no fuimos creados, dice aquí, para vivir en soledad. Bueno, hay tipos de personas, algunas personas que no son muy sociables. Eso es también conocido por todos. O sea, no somos tan sociables, pero todos somos sociables, ¿sí? O sea, algunos más, unos menos, otros en extremos sociables, ¿verdad? En diferentes grados, pero no podemos vivir solos, ¿sí? Eso es una realidad. O sea, no fuimos creados para vivir solos, aunque algunos disfrutemos un poco de la soledad o de vez en cuando nos apartemos a lo mejor de la gente para descansar, para relajarnos, para pensar, para meditar, etcétera. Pero no fuimos hechos para vivir en soledad. Dice aquí, había de tener una naturaleza social del ser humano. Sin compañía, las bellas escenas y encantadoras ocupaciones del Edén, estoy aquí hablando de la creación, o sea, todo lo que Dios hizo para el ser humano, dice que no hubieran podido proporcionarle una perfecta felicidad. O sea, por muy bonito que fuera todo nuestro mundo en un inicio, sin compañía no hubiera sido lo mismo. Entonces, dice ahí el texto, Dios pronunció una frase ahí en Génesis 2:18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo. En un principio Dios creó solamente a Adán, ¿sí? Estaba solo y empezó a ver cómo todos los animales tenían sus compañeros, sus amigos, ¿sí? O sus parejas, y él no tenía a nadie. Entonces dice aquí que no importaba, ¿no? Que tan bonito fuera el lugar, cuántas ocupaciones tuviera y en qué entretenerse, no hubiera sido lo mismo. Ni siquiera, dice aquí, la comunión con los ángeles hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. ¿Qué les parece? ¿Qué más quisiéramos nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, convivir cara a cara con los ángeles, con los seres celestiales, pero dice Dios que ni siquiera eso hubiera podido satisfacer nuestra necesidad de, de compañía. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿sí? Muy parecidos, pero a la vez diferentes, ¿no? No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar, dice aquí, hasta ese momento. Ni a quién, perdón, ni de quién ser amados, de la misma naturaleza. Los seres celestiales, dijimos, eran similares, ¿no? Al ser humano, son similares al ser humano, pero no son humanos, ¿sí? Y eso, ahí está la gran diferencia. Entonces, eh, Dios pronuncia esta frase que es muy, nos revela muchas cosas, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, no necesariamente, o más bien generalmente lo aplicamos a la pareja, este, pero se refiere aquí a todo tipo de relaciones, ¿sí? De amigos, de familia, de pareja, ¿sí? No nacimos para estar solos. Y saben que cuando Dios crea a Eva también, nos dice el relato bíblico que Dios advierte a la pareja, o sea, a Adán y a Eva, acerca de un enemigo, de quien deberían de cuidarse, ¿sí? O sea, no estaban
exentos de peligro, ¿no? Eh, y dice aquí, los ángeles les habían prevenido, ¿sí? Les dieron un consejo muy especial. Vamos a leer lo que nos dice aquí, también en Patriarcas y Profetas, dice, eh, les dijeron que tuvieran cuidado de no, ¿qué dice ahí? Hay una palabra así muy clave, de no separarse, ¿sí? El uno del otro. Y especialmente estas palabras se las dijeron a Eva. Dije, mientras Adán está ocupado haciendo ciertas cosas y sus trabajos, no te apartes de él, no se separen. Fue el consejo, ¿sí? ¿Por qué? Podríamos decir, bueno, ¿para qué andar todo el día pegados ahí? Este, ahora, no quería decir esto que no, ellos no tuvieran individualidad, ¿sí? Porque podríamos pensar eso, ¿no? O sea, si Adán va al baño, ahí va Eva con él, no, tampoco, ¿sí? Eh, Sin embargo, cuando habla aquí de esa separación, ¿sí? Tenía que ver ya con algo más, ¿cómo podríamos decir? Más extremo, ¿sí? Obviamente, pues tenían sus ocupaciones, probablemente podían hacer cosas diferentes, pero sin estar muy que alejados el uno del otro. Ahí estaba el peligro, porque dice aquí que corrían un grave peligro de caer en tentación, les dijeron, ¿sí? Estando como solos, ¿sí? Pero dice aquí que pasó lo que todos conocemos, ¿no? Dice, y distraída Eva en sus labores, inconscientemente se alejó de su esposo. O sea, ella andaba por ahí haciendo cosas, ¿sí? Y se alejó, y no se alejó poquito, ¿sí? O sea, se alejó bastante, y ahí está el problema, ¿no? O sea, un distanciamiento muy marcado. Eso era lo que les estaban advirtiendo, ¿sí? Y, y entonces dice aquí al final la frase, esta que, bueno, y a la vez triste, ¿no? Dice, esta fue la oportunidad de quién? De Satanás, lo que estaba esperando el enemigo, que se separaran, que no, si estaba alguno en peligro, pues no tuvieran ni de quién que apoyarse, nadie quien te defendiera, nadie quien te diera un consejo, ¿sí? Entonces, no había, o sea, esa separación era grande, ¿sí? No era de que uno estaba en la cocina y el otro en la sala, no, porque estarían en el mismo lugar, ¿no? Aparte, nosotros sabemos que puede existir distanciamiento de tipo que, mental también, ¿sí? Y eso nos pasa muy seguido, ¿no? A veces podemos estar con una persona, pero mi mente está en otro lado, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos, ¿no? De distanciamiento. Y aquí también Eva, se separó eh, no solamente de su compañero, ¿sí? O sea, se alejó bastante, eso es claro, pero aparte se alejó, ¿saben de quién? De Dios, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, pero pues ella se alejó de Dios al momento que pecó. No, o sea, se alejó antes, ¿sí? Porque nosotros por ahí hemos leído una frase donde nos dice que ella presintió, ¿no? El peligro y sintió que estaba en riesgo, pero ella dijo, yo puedo sola, o sea, no necesitaba de Dios para arreglárselos, ¿no? Si es que se presentaba algún peligro. Entonces, en ese momento ella también decidió cortar su comunicación con quién, con Dios, ¿sí? Cuando escuchó esa vocecita que le estaba advirtiendo, como muchas veces nos pasa a nosotros, ella decidió no escuchar, cerrar sus oídos a eso, ¿sí? A esa advertencia. Entonces se alejó de Adán, se alejó de quién más, de Dios, y entonces sí, estaba completamente sola, ¿sí? Lo que Dios había dicho que no era que era bueno eso, ¿sí? Entonces ya de por sí era un riesgo grande que estaba muy lejos de quién, de Adán,
que se distrajo y ya no supo dónde quedó Adán, ¿sí? Estaba lejos y aparte cortó la comunicación con Dios y estaba totalmente a expensas de Satanás. Y dice aquí, esta fue su oportunidad, ¿sí? Lo que estaba esperando Satanás, que se separaran y ahora ni siquiera estaban en contacto con quién, con Dios. Y bueno, el resto de la historia lo sabemos, ¿no? Lo que sucedió. Eh, entonces, aquí podemos darle razón a Dios cuando dijo que no deberíamos estar como solos, o sea, sin un apoyo, sin alguien podríamos decir, que te jale las orejas, alguien de quien recibir un consejo, alguien que te levante, ¿sí? Porque no fuimos creados para eso, ¿sí? Y Satanás dice aquí que está esperando eso. ¿Por qué? Bueno, eh, ahorita que veíamos el título de nuestra reflexión que dice la famosa frase divide y vencerás, ¿sí? Fue muy bien aplicada aquí por el enemigo, ¿sí? Mientras ellos se mantuvieran unidos, ¿sí? Adán y Eva, eh, protegiéndose el uno al otro, era complicado para el enemigo eh, intervenir en sus vidas, ¿sí? Y hacerlos caer. Entonces, lo que Satanás esperaba era que se dividieran, que se separaran. Y entonces sí, solos ya no era la misma resistencia, podríamos decir, ¿no? Para él. Hay una historia también que vamos a leer, un texto que vamos a leer aquí en 2 Samuel 11:15, que ustedes lo ven en pantalla y van a acordarse de que estamos hablando por esto, ¿sí? Dice en 2 Samuel 11:15, y David escribió en una carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla. ¿Se acuerdan de esta historia? Y vean cómo termina la carta. Dice, pónganlo al frente, donde está lo peor de la batalla, ¿sí? Lo más peligroso. Y cuando esté ahí, David dio una orden que dice, retírense de él, déjenlo solo. ¿Y qué iba a pasar? Con un soldado luchando solo contra muchos soldados, contra muchos enemigos, dijo para que sea herido y muera. Eso era lo lógico, ¿no? O sea, si lo dejaban solo, de pronto ahí, nadie le ayudaba, lo iban probablemente a rodear entre muchos e iban a acabar con Urias, ¿sí? Entonces, no había mucha esperanza, ¿no? Para él. Aunque pues a lo mejor alguna vez hemos escuchado historias o hemos leído, por ejemplo, incluso en la Biblia, ¿no? Como algunos personajes pudieron derrotar a muchos, ¿no? A muchos enemigos solos. Pero la lógica, sí, esos han sido casos extraordinarios. La lógica es que solos, que un soldado solo contra muchos, pues no iba a vencer. Tarde o temprano iba a ser herido y finalmente muerto. Y David entendía eso también, esa frase que vimos ahorita, ¿no? De dividir, divide y vencerás. Aquí David lo aplicó en otro sentido, ¿sí? Un poco diferente en el caso de Eva, pero al final, bueno, el resultado fue igual, ¿no? Eh, entonces, vemos la importancia, ¿sí? De lo que es la compañía, del apoyo, ¿sí? De cualquier tipo, ¿no? Emocional, moral, espiritual también. Eh, nunca es igual, por ejemplo, algunos que han experimentado eso, ¿no? Por ejemplo, seguir a Cristo solos y que nadie de tu familia comparta eso, ¿sí?
esa devoción por Dios, por ejemplo. Es muy complicado, ¿sí o no? Y los que lo han experimentado, yo creo que muchas veces desearon o han deseado, pues que a lo mejor que tu mamá se convierta, que tus hermanos se conviertan, este, o alguien más, ¿no? De tu familia, porque es una experiencia complicada, ¿no? Luchar solo. Y entonces, bueno, dijimos que el enemigo sabe muy bien esto, ¿no? Y es una oportunidad que a él no se le escapa, ¿sí? Eh, Porque también él sabe la importancia de lo que es la unidad, de lo que es el equipo, de lo que es la compañía, ¿sí? Eh, Dice por ahí en Eclesiastés, aquí tenemos la cita en Eclesiastés 4 del 9 al 12, nos dice algo al respecto. Dice, mejor es, o es mejor, dos que uno. Y como decíamos ahorita, pues muchas veces nosotros disfrutamos también la soledad, ¿sí? Este, Cuando no somos a lo mejor muy sociables, ¿no? Pero dijimos que de todo modo no podemos vivir solos, o sea, siempre necesitamos de alguien, aunque tengamos momentos así, ¿no? Que los disfrutemos. Dice, es mejor que dos que uno, aunque haya quien diga que es mejor solo que mal acompañado, que también a veces aplica, ¿no? Pero bueno, aquí Dios está hablando de lo verdaderamente importante, ¿no? En la vida, dice, mejor son dos que uno, ¿por qué? Dice, porque tienen mejor paga en su trabajo, es decir, por ejemplo, si trabaja uno solo, este, pues te va mejor cuando tienes que ayuda, cuando tienes un equipo, cuando tienes gente que te, ah, que te apoya, ¿no? Y que te ayuda en eso. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Sí? Dice, pero ay del solo, que cuando cayere, dice, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, dice, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo, dice. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, dice, no se rompe pronto o tan fácil. Aquí Salomón sabiamente nos comparte esto, ¿no? Eh, este pensamiento, ¿sí? De lo importante que es, dijimos que la, la compañía, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay problemas, nos dice aquí, dice, cuando uno está tirado, o sea, aplastado por los problemas, por situaciones de la vida, y está solo, dice, pues, ¿quién te va a levantar? ¿Quién te va a dar ánimo? ¿Quién te echa la mano? Nadie. Pero, dice, si tienes un compañero, un amigo, una pareja, una familia, tienes que un apoyo, alguien que dice, bueno, caíste, pero te van a ¿qué? Ayudarte a que te levantes, ¿sí? Si tienes enemigos, dice aquí, bueno, pues es mejor luchar con un equipo que solo, ¿sí o no? Dice aquí, porque es más difícil, dice, un cordón, una cuerda, por ejemplo, eh, dice aquí de tres dobleces, no sé si ustedes han hecho ese experimento, ¿sí? De doblar una cuerda, no se rompe fácil, ¿sí? Entonces, dice que es complicado, ¿no? Y Satanás, dijimos, sabía eso. Entonces, por eso a él le interesaba tanto, allá en el Edén, que la primera pareja, que Adán y Eva, en algún momento se separaran, ¿sí? Y que se separaran bien separados, ¿sí? No nada más de algunos pasos, podríamos decir. Se separaron, este, fue una separación, digamos, incluso hasta de tipo espiritual, ¿sí? Ya vimos ahorita también cómo Eva se desconectó de su comunión con quién, con Dios, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios acerca de la importancia de la compañía, de estar como en sociedad, ¿sí? De tener quien nos apoye,
quien nos aconseje, quien nos advierta, o sea, tener muchos tipos de ayudas, ¿no? Eh, vamos a- a pasar aquí a otro asunto, bueno, relacionado también con esto. Miren, vamos a hablar acerca de este instituto que ustedes ven aquí en pantalla, el Instituto Tavistock. Eh, esta institución nos dice aquí que durante la Segunda Guerra Mundial fue, dice aquí, el cuartel general de la Oficina de Guerra Psicológica del Ejército Británico. Es decir, aquí se estudiaba cómo eh, dañar al enemigo, ¿sí? Pero no con bombas, ni con tanques, ni con balas, sino de manera, como dice aquí, psicológica. Cómo afectar al enemigo, en este caso a los alemanes, ¿sí? A los nazis. Eh, y dice aquí que esta institución, dice, dictaba la política que habían de seguir las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en lo referente a la guerra psicológica. Y actualmente, todavía existe esta institución, dice, es el mayor centro de ingeniería social, ¿sí? O sea, siguen trabajando ellos. Aunque usted diga, bueno, pero ya la guerra se acabó. Bueno, siguen trabajando. ¿En qué trabajan? Bueno, dice aquí en la ingeniería social. Eh, dice, en donde colaboran sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, etcétera, ¿no? Eh, y hay algo interesante. Bueno, tiene sedes en muchos países, pero originariamente, este, o su base, podríamos decir, se encuentra en Inglaterra. Eh, y nos dice por aquí que una de las principales técnicas, ¿sí? que descubrió, podríamos decir, o que estudió esta institución en la cuestión de la guerra psicológica, dice aquí, para quebrar la moral de alguien, consistía en lo siguiente, ¿cierto? Eh, y vamos a analizar un poquito lo que pasó, por ejemplo, allá en el Edén, ¿sí? Con Eva. Dice primero, ¿qué se tiene que hacer? Dice, el punto número uno, aislar a la persona, ¿sí? Y eso fue lo que logró Satanás también. O sea, logró que se separaran. Aisló a la pareja. Y luego dice aquí, el segundo paso es confundirla. Aislarla, separarla de su apoyo, ¿sí? Emocional, moral, de cualquier tipo. Que quede sola la persona. Y luego confundirla. Y el tercer punto es casi consecuencia del anterior, dice paralizar. Y esto sucedió con Eva, o sea, Satanás logró que se separaran, ¿sí? Confundió a Eva con algunas palabras bonitas, ¿sí? Que la hicieron, pues así, confundirse, ¿sí? De que ya no sabía cuál era la verdad. Ustedes han leído esa historia, ¿no? La conocemos muy bien. Cómo Satanás influyó en su pensamiento para que ya no supieran ni qué onda, como decimos, ¿sí? De tal manera que de pronto ella sintió, pues, que Dios les había tomado el pelo, que Dios los estaba engañando, ¿sí? Y entonces se paralizó, o sea, no supo en un momento cómo reaccionar, ¿sí? ¿Por qué se paralizó? Bueno, se paralizó porque cualquiera en su sano juicio, ¿sí? Hubiera huido de una situación así. ¿Por qué? Bueno, porque le estaba hablando un animal, ¿sí? Que ella sabía que los animales no hablaban.
Y si a usted le habla un animal, no sé qué haría. Si usted se pondría a platicar con él, como lo hizo ella, o saldría corriendo. Bueno, Eva se paralizó, ¿sí? Y bueno, sabemos lo que sucedió después. Y vean lo que ha estudiado este instituto, ¿sí? Eh, que, am, que podemos ver, ¿sí? Precisamente los métodos, las estrategias del enemigo en esto, ¿sí? Este, y vamos a ahorita a avanzar a algo todavía más interesante. Dice aquí, en cuanto a sus métodos que han descubierto este instituto para vencer en una guerra de manera psicológica. Dice aquí que se debe entender el pensamiento de quien, dice aquí, o la mente del enemigo, ¿sí? Dice aquí, lo que le hace amar, lo que le hace también que odiar, luchar, huir, etcétera. ¿Sí? Conocer bien cómo funciona la mente del enemigo. Dice, dicho enemigo puede ser extranjero, como lo sucedió en aquella gran guerra, la Segunda Guerra. Una nación extranjera. O, dice, o no. Y aquí está lo malo, lo peligroso de esto. Porque estos métodos, ¿sí? Sí, bueno, sí, usted puede decir, bueno, pues eso a mí qué. Yo no estoy metido en conflictos internacionales, ni nada de eso, en guerras, o eh, en la política, etcétera. Pero dice aquí que no necesariamente esto se aplica a enemigos extranjeros, ¿sí? Sino simplemente a quien consideres que tu enemigo, tu obstáculo, ¿sí? Dice, puede tratarse de un ejército o de hombres, ¿sí? O de una masa enfurecida de trabajadores, dice aquí. Necesitamos entender cómo reacciona dicho enemigo en situaciones de estrés. Y se preguntan ellos, dice, ¿luchará con mayor ahínco o simplemente se rendirá? Porque siempre tenemos esas opciones, ¿no? Cuando estamos bajo estrés. Y bueno, a ellos les interesa conocer eso de un enemigo. Dice, o se equivocará y le hará ganar la guerra al enemigo, por así decirlo. Dice, o dice que, perdón, dice, los errores más costosos de las operaciones de guerra, perdón, psicológicas, siempre son los que se cometen por desconocer la forma de pensar del enemigo. Y aquí, hace poco me acuerdo que tuvimos una reflexión también de esto y podemos aplicarlo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Eh, Nosotros también debiésemos de conocer al enemigo, ¿sí? Cómo piensa, cómo actúa, cómo trabaja, cosa que muchas veces ni nos interesa. No me interesa, o me da como miedo eso, o simplemente a veces digo, no, pues que al cabo, pues Dios me cuida. Dios es mi amparo y fortaleza. Y empezamos a decir texto. Así que Satanás no tiene nada que hacer conmigo, ¿no? Y no me va a tocar. Pues ojalá así fuera, ¿no? Así de fácil, nada más con desearlo. Pero, debiésemos de conocer al enemigo, ¿sí? Y dice aquí que cuando un bando es derrotado, dice, normalmente tiene que ver con el desconocimiento de qué, de la forma de pensar del enemigo. Esto lo podemos aplicar, dijimos, a nuestra vida espiritual. Ahora, estas instituciones, porque hay muchas que se dedican a esto, dice aquí que no necesariamente aplican esto pues, a ejércitos o a países, naciones extranjeras, sino a hombres, a personas. Es decir, eh, estos métodos también los implementan o los ponen en marcha, ¿sí? Con personas comunes, como nosotros, ¿sí? Eh, de tal manera que, pues pasa lo siguiente, miren, uno de los más, podemos decir, investigadores de estas áreas más importantes que han tenido estos institutos o este instituto, es este señor Kurt Lewin,
un alemán, y él desarrolló esta fórmula que ahorita vamos a explicar un poquito. Esta fórmula dice C igual a F, y luego aquí tenemos unos paréntesis con las letras P y A. ¿Y esto qué significa? Bueno, dice aquí que tiene que ver con el comportamiento. O sea, este personaje en especial se dedicó a estudiar el comportamiento humano, ¿sí? Y él decía que nuestro comportamiento, ¿sí? Se da en función de, dice aquí, ¿cómo podemos decir? La interacción, ¿sí? De la persona con el medio ambiente, ¿sale? Es decir, muchas veces nosotros decimos que, pues que así nací, decimos, pues es que así soy yo, pero gran parte de lo que yo soy tiene que ver con el ambiente en el que me he desarrollado, en alguna etapa de mi vida o durante toda mi vida. Entonces, esa interacción de la persona con el ambiente, pues nos desarrolla un comportamiento, ¿sale? Esto fue lo que estudió este señor. Y ¿qué más se ha investigado acerca de esto? Bueno, en base a esta fórmula, ¿sí? Eh, Se dice que eh, nosotros podemos, eh, o la ciencia puede, por ejemplo, analizar nuestras costumbres, ¿sí? O sea, todo esto que se hace del comportamiento, estos estudios, eh, podríamos decir, bueno, pues es interesante todo esto, ¿no? De la psicología y todo esto, pero lo que persiguen estas instituciones es lograr un cambio de comportamiento en el ser humano, ¿sí? Un cambio de comportamiento. Y para llegar a eso hay que seguir también ciertos pasos y es lo que vamos a ahorita analizar con una historia que se encuentra en 2 Samuel 11, versículos del 1 al 3. Vamos ahí en nuestras Biblias, 2 Samuel 11 del 1 al 3. Este, Ahorita vamos a ver estos pasos, ya se los andaba diciendo antes de tiempo. Vamos a leer primero estos textos y luego lo vamos a analizar. Dice, en el año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, dice. Y David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías y Tita. Una historia muy conocida, ahorita leímos una parte de ella, ¿se acuerdan? La historia de Urías. Eh, esta historia nos ejemplifica, al igual que lo que ahorita también mencionamos de la caída de Adán y Eva, de cómo trabaja el enemigo. Y esto precisamente es lo que estas instituciones hacen, ¿sí? Y lo aplican con todo ser humano, ¿sí? Con el que se deje. Entonces, nosotros debemos de conocer cómo trabaja el enemigo, ¿sí? Para ponernos alertas, ¿sí? En esta lucha que todos tenemos, en la lucha espiritual. Dice por ahí estos científicos que primeramente se necesita analizar las costumbres, ¿sí? De la persona. Así como Satanás estudió las costumbres de Eva, ¿sí? O de Adán y Eva, aquí, bueno, estamos hablando de David, ¿sí? Del rey David. Y dice que había
una costumbre o un tiempo, una época más o menos en que siempre había que enfrentamientos, ¿sí? Porque dice aquí, al tiempo en que salen a la guerra los reyes, dice, David envió a sus siervos. O sea, nosotros sabemos que los reyes de la antigüedad siempre iban al frente de los ejércitos, ¿verdad? Esa era la costumbre, como decimos aquí, como dice ese primer paso, ¿no? Esa era la costumbre de los ejércitos. Ahora, dice aquí que en esta ocasión David envió a Joab y a sus ejércitos, ¿sí? A sus siervos a pelear, y él se quedó, ¿sí? Se quedó, se quedó solo, ahorita como analizamos, ¿sí? Fue aislado. Y el siguiente paso, ¿sí? Para todo este proceso que vamos a analizar, dice, se analizan las reacciones ante estímulos y mensajes, ¿sí? Esto le sucedió a Eva, ¿sí? Eso hizo el enemigo, o sea, analizó sus costumbres, sus recorridos que hacían por ahí en el huerto, luego vio cómo reaccionaba ante ciertos estímulos, como cuáles, cuál era el estímulo de Eva, por ejemplo, aquel árbol, ¿sí? Que siempre le llamó la atención, que siempre se quedaba por ahí viendo de lejos y preguntándose, ¿no? ¿Por qué Dios les prohibiría comer de un árbol tan, pues, tan apetitoso, ¿no? Que se veía tan bonito. Eh, en el caso de David, bueno, ya vemos la costumbre que tenía él, ¿no? Él siempre salía a la batalla, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos imaginarnos aquí también al enemigo, a Satanás, ¿sí? Trazando un plan para, entrometerse en la vida de David, ¿sí? Analizó sus costumbres. Finalmente llegó un momento en que dijo, aquí es cuando también, cuando vio la oportunidad y aisló a David, ¿sí? De repente, pues a David le dio flojera, no sabemos qué, ¿sí? Estaba cansado, se sentía, no sé, no tenía ganas de ir. Y se quedó, ¿sí? Fue aislado. Y entonces dice aquí que, bueno, no dice que Satanás lo hizo, pero se presentó aquí un estímulo o un mensaje, ¿sí? Muchas veces nosotros señalamos a David o lo condenamos porque decimos, cómo era lujurioso, ¿no? Pero estoy seguro de que esa mañana que se levantó, ¿sí? No se levantó y dijo, bueno, pues a ver, ¿a quién veo por ahí, ¿no? Por la terraza de los vecinos, a ver quién anda por ahí bañándose, ¿no? O sea, no pensó en eso, ¿no? Usted salió a tomar el aire, a relajarse a lo mejor, y entonces se presentó ahí un estímulo, ¿sí? Y podemos ver aquí a Satanás trabajando. No lo menciona aquí la Biblia, al menos en este capítulo no nos dice que fue Satanás, pero nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que él estaba trabajando. Y lanzó un estímulo a David, ¿sí? ¿Cuál fue ese estímulo? Ah, una mujer, dice aquí. Y no era cualquier mujer, dice que era una mujer muy hermosa, ¿sí? O sea, doble estímulo. Y luego dice, y se estaba bañando, o sea, fueron varios mensajes, estímulos a la mente de David. Y dice que el siguiente paso que es analizar las reacciones, ¿sí? ¿Cómo reacciono yo ante ciertos estímulos? Y esto también tenemos que aplicarlo a nosotros, porque les digo que todo esto tiene que ver también con nosotros, ¿sí? Este, ¿Cómo reacciono a esos estímulos? ¿Sí? Cuando ves ahí, no sé, los chicharrones ahí en la esquina, ¿sí? Sí, ¿sabe qué rico huele? O sea, ante cualquier tipo de estímulo, o sea, ¿cómo reaccionamos? Puede ser que me cause cierta, repulsión, algún estímulo que me cause ganas de alejarme o que me dé ganas de quedarme, de ver, de investigar, etcétera, ¿no? O sea, reaccionamos siempre. Eh, David reaccionó, ¿sí?
¿Cuál fue la reacción de David? Bueno, pues se quedó ahí viendo, ¿sí? O sea, él no dijo, ay, se está bañando alguien ahí, pues me hago a un lado, ¿no? Para no, incomodar ahí, o sea, qué pena, ¿no? Que me vean que estoy ahí espiando. No, o sea, se quedó ahí viendo, esa fue su reacción, y luego, bueno, siguieron ahí los estímulos, y David, ¿cómo reaccionó ante eso? Dijo que envió, dice aquí, perdón, que envió a preguntar por la mujer. O sea, no nada más vio, sino que dijo, bueno, pues vamos a ver quién es, vamos a investigar, ¿no? O sea, quiero conocerla. Y, bueno, ya le dieron ahí la información, y, dice aquí el tercer punto, lo que se estudia, ¿sí? Es, en estos institutos dice, predecir las reacciones. Es decir, ya cuando se sabe cómo reacciono ante ciertos estímulos, ya es fácil que, pues, predecir, ¿sí? Predecir mi comportamiento, mis reacciones posteriores, ¿sí? O sea, lo que va a pasar, ya no necesitamos ser profetas, ¿no? Para decir, lo que va a pasar, cómo va a reaccionar la persona ante ciertos estímulos, ¿sí? Es más que obvio, ¿no? Entonces, eh, Satanás obviamente se dio cuenta de lo que iba a pasar, ¿sí? Porque vio cómo reaccionó David ante esos estímulos, y entonces, dice por aquí, o nos sigue diciendo la historia, más vamos a continuar leyendo, del 4 en adelante, dice, y David envió mensajeros, ¿sí? Lo siguiente, envió mensajeros a que la trajeran, y al llegar David, dice, se acostó con ella, y cuando ella, dice, acababa de purificarse de su menstruo, dice, y ella se volvió a su casa y concibió, y mandó a avisar a David, y le dijo, estoy embarazada, ¿sí? Y entonces David mandó decir a Joab, envíame a Urías, el hitita, el esposo de esta mujer. Y Joab, dice, pues, se lo envió. Y cuando llegó Urías, se le da un soldado, ¿sí? Y David le preguntó por la salud de Joab, por el ejército, por la guerra, o sea, empezó como a sondearlo, como decimos, ¿sí? Y le dijo, eh, desciende a tu casa, lava tus pies, y al salir Urías, dice, de la casa del rey, se fue, perdón, dice, fue tras él, dice, comida real, dice, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los demás siervos de su señor, y no se fue a su casa. Le dijo David, oye, pues, debes de estar cansado por la batalla, ve a relajarte, vete a tu casa, a tu baño, etcétera, ve con tu esposa. Y David se quedó pues tranquilo, pues no pasa nada. Al último vamos a achacarle, ¿no? El bebé, este niño, o sea, al esposo, ¿no? De esta mujer. Pero dice que Urias se quedó ahí. Dice, y avisaron a David que Urias no se había ido a su casa. Y le dijo a David, no has venido de camino. Dice, o sea, estás cansado, no quieres ir a tu casa. Dice, ¿por qué no vas a tu casa? Y Urias le respondió, dice, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus oficiales en el campo. Dice, ¿y habría yo de entrar a mi casa y dormir con mi esposa? Dice, por mi vida que no haré tal cosa. Y David le dijo a Urias, quédate hoy y mañana te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo convidó y le hizo comer y beber ante sí hasta embriagarlo. Y salió a dormir, dice, en su cama con los siervos de su señor, pero no fue a su casa. Venida la mañana, David envió una carta por mano de Urías, y es lo que leímos hace rato, dice, y en ella escribió, pónganlo al frente de la batalla y déjenlo solo, para que lo hieran y muera. Y bueno, conocemos esta historia, ¿no? Miren lo que plantean estos científicos, ¿sí?
O sea, después de que ya se conoce cómo reacciona, que puedes predecir las reacciones de la persona, dice aquí, o sea, se procede a que dice aquí, a manejar sus emociones y sentimientos. Como yo ya sé cómo reacciona ante ciertas cosas, ahora es fácil para mí que manejar sus emociones y sus sentimientos. Y eso es lo que hizo Satanás, ¿sí? Con Eva, con David en este caso, y con todos nosotros, hace lo mismo, ¿sí? Entonces, tomen nota de todo esto, ¿sí? Dice, manejar las emociones. ¿Cómo las manejó aquí? Bueno, David se enamoró de esta mujer, ¿sí? Y ahora, con esas emociones, esos sentimientos que él tenía, pues el enemigo lo que dice que lo manejó fácilmente. Lo hizo mentir, lo hizo tramar, como vemos aquí, la muerte de alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Dice aquí, alterar los valores morales. O sea, David sabía que eso estaba mal, sí, pero como ya estaba controlado por Satanás, ya sus valores morales, lo que él a lo mejor sabía que estaba mal, ya no se le hizo tan que, pues tan malo, ¿sí? Y vean lo que hizo, dice, mandó la carta y dice, hagan esto, ¿sí? Y entonces, dice, de esta manera se logra que cambiar el comportamiento. ¿Se fijaron todos los pasos que se dan? Lo que pasó con Eva, ¿sí? Exactamente, a Eva la manipuló, ¿sí? Alteró sus valores morales y cambió su comportamiento. Y lo mismo hizo con David, el enemigo. Y ahora, este, eh, estas instituciones, ¿sí? Aplican esto con todos nosotros, ¿sí? ¿De qué manera? Porque podemos decir, no, eso es una exageración. Bueno, este, está muy fácil esto, ¿sí? Usted ha entrado, por ejemplo, a las redes sociales, ¿sí? Y alguna vez, yo estoy seguro que se han sorprendido de que dicen, oye, ¿cómo parece que saben lo que estoy pensando aquí? Todo lo que me muestran, por ejemplo, en un teléfono. Este, si estoy pensando en cambiar la chapa de la puerta de mi casa, este, a los pocos minutos me aparecen por ahí anuncios de chapas de puertas, ¿sí? Las tiendas donde las venden, los precios, etcétera, y nos quedamos así sorprendidos. Bueno, hay un análisis de nuestras costumbres, de lo que hago, de lo que platico, de lo que busco en internet, ¿sí? Hay un análisis de mis reacciones ante las cosas. ¿Por qué? Porque me gusta ponerles ahí calificación a todo. Una estrellita, un like, como dicen. Y el hecho de que yo me detenga a ver algo, un anuncio, ya es una reacción, ¿sí? Porque estoy ahí curioseando, ¿no? Y digo, ay, mira, esto está interesante, ¿no? Ya me quedé ahí viendo algo y entonces me empiezan a bombardear con ese tipo de información porque dicen, ah, pues a este le gusta ver esto, ¿no? O sea, le gusta, no sé, me aparecieron, qué sé yo, arbolitos de Navidad, ¿sí? Y dicen, ah, pues le gustan los arbolitos de Navidad, así, a bombardearlo con eso, ¿sí? Predicen mis reacciones, ¿sí? Ya saben que cuando vea ahí el arbolito de Navidad me quedo admirándolo, empiezo a ver precios, empiezo a comparar, empiezo a buscar tiendas, etcétera. Y entonces empiezan a controlar mis emociones, mis sentimientos, porque empiezo a ver ofertas, ¿sí? Empiezo a ver algo que me agrada, ¿no? Y dice, ay, mira, qué bonito y qué padre, y dos por uno y cosas así, ¿no? A manejar mis emociones, ¿sí? Y bueno, eso es en el mejor de los casos, ¿no? Con una compra. Pero ¿qué en cuanto a esto? Alterar nuestros valores. ¿Sucede eso o está sucediendo eso en nuestra sociedad? Claro que sí, ¿sí? Y todo es en base a lo que
a cómo nos estudian, ¿sí? ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues es Satanás, ¿sí? Entonces, Satanás nos estudia, ve cómo reaccionamos ante ciertas cosas, estímulos, ¿sí? Nos lanza que mensajes, empieza a manejar nuestras emociones, empieza a alterar mis valores, ¿sí? De manera que algo que yo consideraba antes malo y yo decía, eso no, eso es pecado, eso no le gusta a Dios, pues ahora ya no lo veo tan mal, ¿sí? Y decimos, no, pues es que eso es normal, ahora ya es la moda y cosas así, de ese tipo. Y finalmente cambia mi comportamiento, es decir, Satanás controla mi mente, ¿sí? Ahora, para que suceda todo esto, nos tiene que aislar, ¿sí? Nos agarra solitos. Eso es lo que le gusta a él, ¿sí? Desde el principio. Y ya vimos cómo a David también lo agarró solo. O sea, ahí ya no tenía David a sus consejeros, no tenía ahí a su amigo Joab, que le daba consejos, ¿sí? No estaba el profeta, estaba solo, ¿sí? Y obviamente también en ese momento, ¿sí? Pues se apartó de quién. De Dios, o sea, cortó la comunicación con Dios. Y eso, dice ahí, es la oportunidad de Satanás. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros también? Es lo mismo, ¿sí? En todo lo que hacemos. Y vivimos en una sociedad, este, muy, ¿cómo podemos decir? Que aunque somos muchos millones de seres humanos, ¿sí? La gran mayoría, nos sentimos solos. ¿Han escuchado eso? Solos. ¿Por qué? Decimos, pero ¿por qué si tienes a tu familia? Lo vivimos solos. Y ahorita vamos a ver algún detalle. Mira, dice aquí en este libro de Mente, Carácter y Personalidad, dice, por miles de años, dice, Satanás ha estado experimentando con qué, por si creíamos que era una exageración esto, ¿no? Que hemos platicado, dice, ha experimentado con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Imagínense miles de años estudiándonos, ¿sí? A los seres humanos. Nos conoce muy bien. Casi sabe lo que estamos pensando. Casi, porque no lo sabe, ¿sí? Pero como es muy abusado, pues intuye, ¿no? Y como ve las reacciones ante los estímulos que tenemos, pues predice, ¿sí? Nuestro comportamiento. Entonces, a él le interesa cambiar nuestro comportamiento para mal, ¿sí? Controlar nuestra, ¿qué? Nuestra mente, ese es su objetivo, ¿sí? Que en mi mente no haya lugar para quién, para Dios, ¿sí? Y bueno, últimamente dice aquí, miren, dice, por sus sutiles operaciones en estos últimos días, está ligando la mente humana a la de quién, a la de él. Es lo que vemos, ¿no? A nuestro alrededor. Es decir, que nosotros pensamos ya, en estos días, dice, estamos pensando ya como que, como él. Por eso ahora todo lo vemos bueno. Y dice, "Ah, ¿qué tiene? Y es la moda, y es el siglo XXI, y es, ¿sí? Cuando antes, pues el ser humano decía, esto está mal, esto está mal. O sea, había más conciencia de lo malo, ¿sí? Hoy todo es bueno, decimos, y es más, si es malo para ti, bueno, para mí es bueno, así que no te metas, decimos, ¿sí o no? Y tú no puedes decir que yo estoy mal, porque pues, simplemente yo pienso diferente. Y dice aquí, está imbuyéndola con sus pensamientos, es decir, la forma de pensar de nuestra sociedad actual, ¿sí? Que a veces nos sorprende, y dice, oye, ¿no? ¿Cómo estamos mal, ¿no? Los seres humanos. Bueno, dice aquí que tenemos prácticamente la mente de quién, de Satanás dentro de nosotros. Por eso tanta cosa, este mundo. Dice, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su acto. Porque todos decimos, no, pues yo hago de mi vida lo que quiero, yo pienso lo que quiero, pues es lo que creemos, ¿sí?
pero estoy pensando y haciendo lo que él quiere, lo que alguien quiere, que es Satanás, no lo que yo quiero. Pero creemos que esa libertad, así entre comillas, de que yo digo y pienso y voy a donde me da mi gana y digo lo que quiero, creemos que eso es porque yo lo decidí, ¿sí? Y es mi cuerpo, dicen las personas, ¿no? Pero no sabemos que hay alguien que nos está manipulando nuestra mente, que es Satanás, ¿sí? Eh, y dice aquí, nos dirige a su antojo y no nos damos cuenta, porque pensamos que esas decisiones que tomamos son por nosotros mismos. Dice aquí, Satanás saca una enorme ventaja, y aquí está algo de lo que hemos hablado, dice aquí, ¿de qué? De las ciencias que conciernen a la mente, de esto que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Por ejemplo, de la psicología, de la psiquiatría, este, de la sociología, él se las conoce de pies a cabeza, ¿no? Y las utiliza para sus fines, ¿sí? Entonces dice aquí, mediante ellas, como hemos visto aquí de algunas instituciones, ¿no? Que trabajan en esto, y uno dice, ¿para qué? ¿Sí? ¿O ¿para qué quiere alguien controlar a las personas o cambiar su comportamiento? Bueno, pues es que el enemigo se vale de personas, ¿sí? Para lograr sus fines. Dice aquí, mediante ellas, mediante estas ciencias, dice, se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? Nuestra mente, ¿sí? Y esta entrada, dice de Satanás, por medio de estas ciencias, ha sido bien planeada, ¿sí? Y no es algo nuevo, o sea, esto lo tenemos ahorita, ¿no? Esto sucede ahorita, pero dice aquí que tiene miles de años haciendo esto, estudiando, ¿sí? Y en nuestra sociedad, ¿sí? Estamos viendo cómo nos estamos yendo al precipicio, ¿no? En muchos sentidos, ¿sí? Y de qué manera, ahorita les preguntaba, ¿no? ¿De qué manera Satanás nos ha aislado? Ahí ven ustedes una imagen, ¿sí? Como un aparatito, ¿sí? Que tiene mucha utilidad, ¿es cierto? Y dependemos mucho ya de ellos, ¿no? Para nuestro trabajo, para comunicarnos, etcétera, ¿no? Muchas ventajas, podríamos decir, pero también muchos peligros. Y siempre algo así, pues, requiere de una gran responsabilidad de nosotros, ¿sí? Al usar ciertas cosas, cosa que no tenemos, ¿sí? Porque lejos de que nosotros controlemos la forma en que utilizamos estos aparatos, los aparatos nos controlan a quienes, a nosotros. Y nos ha aislado Satanás, ¿sí? Y esto hemos comentado mucho, ¿no? Y es plática de muchas personas, cómo en un mundo tan mm, comunicado, podríamos decir, ¿sí? Nos sentimos tan solos, nos sentimos tan vacíos, nos sentimos tan alejados de los demás, porque pues siempre estamos ahí en la pantallita, ¿no? Vean, antes, si ustedes se subían, por ejemplo, a un autobús, pues veían a la gente platicando, ¿no? Hoy nadie platica, hoy todos estamos ahí sumidos, ¿no? En una pantalla, en una reunión familiar, en un restaurante, en todos lados, en la iglesia, ¿sí? Entonces, estamos aislados, Satanás nos ha aislado, porque él sabe que, al dividirnos, dice, como dice esa frase, divide y vencerás. Separó a Eva de su compañero, la separó de Dios y venció, ¿sí? Separó a David de su gente, de sus consejeros, del profeta, de Dios, y lo venció. Y lo mismo hace con cada uno de nosotros, ¿sí? Todos los días. Y por eso nos trapea, ¿no? Nos mantiene aislados en muchos sentidos, ¿sí?
porque Él sabe que no es bueno que estemos solos, porque no nacimos para eso, ¿sí? Sin embargo, vivimos aislados, ¿sí? Del mundo, de la gente que nos rodea, de Dios también. Y entonces esa es la oportunidad del enemigo. Y dice aquí en 1 de Pedro 5:8, el consejo dice, estén alerta y velen, porque su adversario o su enemigo, el diablo, y aquí es donde tenemos que conocer al enemigo, ¿sí? Dice, anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Saben cómo trabajan los leones? ¿Cómo cazan los leones? Este texto nos dice más de lo que a veces leemos. Y de hecho, no nada más los leones, sino la mayoría de los depredadores, los animales depredadores, eh, aíslan a sus presas, ¿sí? Para empezar, siempre se van sobre el más débil, ¿sí? Empiezan a estudiar, por ejemplo, una manada de cebras, de gacelas, los analizan, los estudian y detectan cuál animal es el más débil de todos, o el más pequeño, el más indefenso, y lo aíslan, ¿sí? O sea, empiezan a rodearlo, empiezan a corretearlo y lo aíslan del grupo, ¿sí? De su manada, donde puede ser defendido por otros, ¿no? Más fuertes, más sanos, más grandes. Lo aíslan, lo apartan, ¿sí? Y adiós, adiós gacela, adiós cebra, o sea, adiós animalito, ¿no? O sea, la presa es aislada y entonces ataca. Y este texto nos dice que así trabaja el enemigo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el comportamiento de los leones, por ejemplo, en este caso, nos deja muchas enseñanzas, ¿sí? Así trabaja el enemigo, dice, es como un león. Te va a aislar. Obviamente dice, primero ve a los más débiles, ¿sí? Te va a aislar o intentar aislarte y entonces te va a atacar, ¿sí? Entonces, debemos de conocer cómo trabaja el enemigo. Ya vimos aquí hasta el método que utiliza, lo que estos científicos dicen es lo que Satanás hace, ¿sí? Lo que estas instituciones hacen, lo que hacen muchas compañías con sus clientes, etcétera. Entonces, debemos de conocer esto y dice aquí el consejo de Dios, estén como alerta, velen, dice, porque el enemigo anda como un león rugiente. Y el consejo de Dios también hay que tomarlo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenemos que eh, primeramente tomarnos de la mano de Dios en esta batalla y en estos días especialmente. Tenemos que tomarnos, también aferrarnos de quiénes, de nuestros compañeros, los que están a nuestro lado, ¿no? Nuestros amigos, nuestra familia, ¿sí? Nuestros hermanos de iglesia, compañeros de iglesia, nuestras parejas, etcétera, ¿sí? Que Satanás está esperando su oportunidad, ¿sí? Y vamos pues a pedirle mucha ayuda a Dios para que nos mantenga como unidos, ¿no? Con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, para que de esa manera dice, también podamos ser pues un hueso más duro de roer, ¿no? Que no sea tan fácil para el enemigo eh, destruirnos, ¿no? Que eso es lo que busca él. Entonces, pidamos esa ayuda a nuestro Dios, su dirección, su protección, porque no es fácil lo que tenemos, ¿no? Enfrente. Y en estos tiempos es peor aún. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta lucha y que nos mantenga en pie hasta su regreso. Que tengan una feliz noche.